Sin más, vamos a empezar rápidamente con el mapa de aprendizaje. Aquí vamos a conocer un poco cómo es que he planeado lo que hoy voy a presentar, lo que hoy vas a aprender y también nos va a servir para saber qué viene más adelante. Recuerda siempre realizar tus consultas a través de los comentarios. Aquí debajo puedes dejar todos los comentarios o consultas que tú tengas referente al tema que estamos tocando el día de hoy. Si tienes alguna experiencia en este tema, ya sea en algún presupuesto que hayas desarrollado, puedes compartirlo para que todos tus compañeros que hoy están aquí reunidos, adicional a lo que hoy pueda comentar, también puedan nutrirse de repente de alguna experiencia de uno de ustedes que están hoy presentes. Poco a poco veo que se están conectando, ya somos 700, poco a poco estamos creciendo. También quiero saludar a todas las personas, a Berly desde Huánuco se conecta, gracias Berly por estar hoy presente con nosotros. Tenemos también a Elier desde Trujillo, La Libertad, Giovanna, un saludo Giovanna, ¿qué tal? Jorge Luis Torres también se conecta, Kevin Guamán, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy vamos a aprender, recuerden el tema que hoy nos reúne es presupuestos. Vamos a poder analizar todo lo que hemos visto hace dos presentaciones. Hoy vamos a hacer un review de todo. Vamos a refrescarnos la memoria de lo que hemos aprendido y vamos a desarrollar un presupuesto al final. Les compartiré un presupuesto típico con partidas típicas que ustedes puedan emplear en su presupuesto propio. Vamos a empezar, recuerden siempre compartir en la capacitación para que más constructores puedan estar con nosotros el día de hoy. Bueno, el primer punto, como siempre lo tocamos aquí, son las malas prácticas que van alrededor del tema. Vamos a tocar algunos puntos que se vienen ejecutando de mala forma y que no debemos cometerlo nosotros. El segundo punto serán los tipos de costos, qué tipo de costos existen para poder desarrollar un presupuesto. Hoy vamos a hablar sobre ellos. Ya hemos visto anteriormente este tema, vamos a refrescarlo rápidamente. El tercer punto son los ratios por metro cuadrado de construcción. Y aquí les comentaré una experiencia propia y por qué es importante tener este costo antes de realizar un presupuesto. 4. Tipos de presupuesto, ¿no? ¿Qué tipos de presupuestos existen? Vamos a hablar el día de hoy cuáles son esos tipos de presupuesto. 5. Partidas básicas de un presupuesto. Y aquí concluimos el tema. Es corto, como ven, va a ser práctico en base a la experiencia que yo tengo, para que vayamos de frente al grano y que ustedes puedan utilizarlo en el desarrollo de su presupuesto cuando ustedes estén postulando a un trabajo o queriendo obtener un trabajo de una construcción, seas profesional o seas un maestro de obra, ambos van a poder desarrollarlo de una forma más sencilla, más rápida y que no se confundan en el camino. Empecemos rápidamente con estas malas prácticas, todas estas ejecuciones que algunas veces nos puede llevar a cometer algunos errores que económicamente nos va a doler. Vemos aquí 3 imágenes, vamos a comentar cada una de ellas. Por ejemplo, en la primera tenemos realizar presupuestos sin analizar los planos. Y aquí un punto muy importante y que seguramente muchos de nosotros en algún momento nos han solicitado desarrollar un presupuesto mencionándonos más o menos, ingeniero, un maestro de obra, yo quiero una casa de 4 pisos, de tantos metros cuadrados, más o menos cuánto me costaría. Y al final uno da un precio, da un costo aproximado y el cliente ya lo toma como si ese fuera el costo final o el presupuesto final. Es importante, para no caer en esto, antes de realizar algún cálculo, solicitar los planos. Y si no hay planos, lo que debemos recomendar como buenos constructores es que primero desarrollen unos planos para que recién nosotros podamos cotizarle los trabajos respectivos. El segundo error es no considerar costos, no, olvidarnos de algunos costos.
proseguir después de este breve stop para que ustedes puedan desarrollar sus comentarios. Si ya tienen alguna consulta hasta este punto, pueden hacerlo, recuerden en los comentarios. Yo voy a ir leyendo poco a poco sus preguntas y vamos a ir desarrollándolo durante el proceso de esta capacitación. El segundo error, como les mencionaba, es no considerar algunos costos, como por ejemplo, cuando nosotros desarrollamos una construcción donde esta tiene una licencia, la municipalidad nos exige tener un residente en obra, ¿no? Hay que considerar los costos del residente, ¿no? Y también el prevencionista que va a estar en campo, el tema de los seguros, de los trabajadores, dependiendo de cuántos trabajadores tengamos en el proyecto, también va a tener que ser relacionado el costo por el seguro, ¿no? Todos estos puntos, hay veces nos olvidamos al momento de desarrollar los presupuestos porque nos centramos mucho en las partidas o en las actividades directas que pertenecen al proyecto. Es importante saber cuáles son esos costos. Ya anteriormente, como les mencioné, hemos tocado los tipos de costos que hay dentro de la construcción y más adelante también lo vamos a volver a tocar. El tercer punto es los metrados cerrados y es una parte del presupuesto muy importante. Al igual que los precios unitarios por cada partida, es importante realizar correctamente los metrados y no olvidarnos de repente de alguna estructura que se encuentra en la edificación o por no leer quizás bien los planos, por no entenderlos. Hay que verificarlos, hay que repasarlos 2 o 3 veces antes de entregar un presupuesto para evitar que se nos escape alguna partida o se nos escape metrar algún punto, alguna parte de la edificación. Muy bien, una vez visto estos 3 errores que normalmente se cometen en la construcción, pasemos a los tipos de costos que existen. Como les comento, ya hemos tocado este punto, solo vamos a repasarlo brevemente. Si quieres ahondar en uno de estos puntos, siempre todas las capacitaciones que brindamos en CIDER Perú quedan grabadas en la página donde tú vas a poder ir libremente con tiempo y poder repasar estos temas. Bueno, aquí tenemos un mapa conceptual donde ya se tiene un entendimiento mejor, un mapeo mejor de todos los costos que se encuentran dentro de la construcción, donde vemos rápidamente que hay un costo directo y un costo indirecto, ¿no? Se dividen en 2 partes. Dentro de estas 2 partes vemos que en el costo directo se encuentran los metrados, la cantidad de trabajo, por decirlo de esa manera, de cada partida, y el costo unitario, ¿no? Cuánto cuesta realizar cada unidad de trabajo. Por el otro lado tenemos los costos indirectos, donde vemos a los gastos generales, donde justamente se encuentran los profesionales que se van a estar dentro del proyecto desarrollando la supervisión, la logística de la compra de los materiales, etcétera. Las utilidades, que son muy importantes, que es básicamente nuestra ganancia. Nadie en esta vida trabaja sin pensar en ganar al menos algo de todo lo que se está cobrando, ¿no? Recuerden que todo lo que tú cobras en sí es para pagar planilla. Las utilidades es básicamente lo que conlleva realizar todo el trabajo. Y por último tenemos los impuestos, que también se deben pagar, los impuestos de acuerdo a ley. En este caso, en Perú es el 18%, conocido también como el IGB. Bueno, esto es básicamente los costos que se encuentran dentro del presupuesto. Aquí vamos a repasar un poco sobre justamente lo que les mencionaba, los costos directos, que se asocian directamente con el producto terminado. En este caso no es una vivienda o una edificación. Entonces todos los que se encuentren involucrados en desarrollar la construcción, la fabricación de esta edificación, pertenecen o son considerados como un costo directo. Aquí tenemos rápidamente 3 recursos: la mano de obra, los materiales, equipos y herramientas. Ahora voy a detenerme aquí un momento para poder leer un poco los comentarios que se vienen realizando aquí en el portal. Vemos aquí a Peceros Nelson. Buenas noches, Nelson, gracias por estar aquí. Hugo Chiroque, Jorge Talara. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Vamos viendo que se están conectando poco a poco más constructores. Ya estamos acumulando más constructores en esta capacitación. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Los felicito por tomarse un tiempo
A estas horas de la noche ya estamos acostumbrados miércoles siempre a las 7 de la noche a aprender un poquito más de lo que ya venimos desarrollando o también repasar lo que ya hemos aprendido quizás en antiguas capacitaciones o durante nuestro trabajo. Es importante siempre refrescarnos con información, con algunos consejos, algunos tips que en algún momento de nuestro trabajo nos van a servir. Quizás en estos momentos no necesites desarrollar un presupuesto, pero seguramente de aquí a unas semanas estos comentarios, estas presentaciones que brindamos te van a ser de utilidad. Y es ahí cuando tú tienes las herramientas adecuadas, cuando realmente valoras el tiempo que le has invertido al capacitarte a estas horas de las noches con nosotros, con CIDER Perú. Vamos a ver el siguiente punto, que son los costos indirectos. Los costos indirectos, como mencionamos, es parte del proceso productivo, pero no se incorpora físicamente al producto finalizado. Es decir, no es una persona que se encuentre de repente sentando los ladrillos o cargando algún material al almacén, ¿no? Son personas que externamente a la ejecución de directa a la ejecución del trabajo, de la construcción, son muy útiles y es muy necesario su presencia, como de la contadora que se encarga de realizar el seguimiento de las compras, como el supervisor que viene a la obra a verificar que se esté llevando a cabo la construcción y evitar que existan alguna multa con referente a la municipalidad o evitar que la vivienda sufra algunos procesos incorrectos. Entonces, todos forman parte importante de la construcción, pero cada uno realiza un trabajo diferenciado. En este caso, los costos indirectos son pertenecientes a los gastos generales, a las utilidades, a los impuestos. Ahora, ya que sabemos más o menos cuáles son los costos directos y los costos indirectos, veamos por qué es importante los ratios por metro cuadrado. Seguramente han escuchado cuánto cuesta por metro cuadrado la construcción de una vivienda. Quiero saber algo rápido, un presupuesto más cercano, de repente no al detalle, pero sí acercarme un poco al precio. Y aquí un punto muy importante, y es que los ratios por metro cuadrado de construcción va a variar de acuerdo a la zona, de acuerdo al tipo de construcción. Y es muy importante, si tú te dedicas o te especializas exactamente en un área y en un tipo de edificación, que en base a eso realices tu propio ratio por metro cuadrado. En el caso de que no obtengas o no tengas el número de proyectos que te permita realizar tus propios ratios, vamos a ver ahora cómo lo puedes obtener. Ahora, antes de ver los ratios, vamos a ver las etapas del proyecto. ¿Qué etapas existen dentro de la construcción para poder determinar también qué ratio brindarle al cliente? Porque algunos, de repente, por economía, prefieren desarrollar el proyecto por etapas, ¿no? Algunos se quedan en el casco o obra negra, otros se quedan en obra gris y otros ya quieren, ¿cómo decir? Ya hay humano listo para vivir, que se conoce como obra blanca. Ahora veamos, partamos con obra negra. ¿Qué significa obra negra? Es conocida también como el casco, justamente como ven en las imágenes, es esta etapa donde encontramos solamente la estructura de la vivienda, no tenemos muros que dividen espacios quizás, no tenemos los muros tarjeados, no hay tuberías de instalación todavía, es prácticamente el casco de la edificación que es suficiente para que se pueda sostener, para que pueda estar estructuralmente correcto. Justamente como te menciono acá, pueden ser las obras se encuentran las obras de cimentación, en los elementos verticales como las placas, las columnas, según sea el tipo de sistema estructural que tenga la vivienda. También tenemos los elementos horizontales como las losas, las vigas, justamente como lo vemos en esta imagen. Eso es obra negra. Cuando te pregunten qué consiste una obra negra o el casco, estarán hablando de este tipo de proyectos, ¿no? Hasta este punto, como lo vemos aquí en la imagen. Ahora veamos la siguiente etapa. En la siguiente etapa vamos a encontrar obra gris. ¿Qué encontramos en la obra gris?
En esta etapa se desarrollan partidas que definan la distribución de los ambientes y permitan la colocación de los acabados finales. Aquí vamos a encontrar la colocación, la instalación, por ejemplo, de muros no estructurales. Quizás ya se desarrollaron ya sea el drywall o tabiquería para poder demarcar los espacios, instalación ya de tuberías, el revestimiento de los muros, como vemos aquí, el falso piso y el contrapiso en los niveles. Dejar todo listo para que ya pueda ingresar la siguiente etapa, que es el acabado final, o conocida como obra blanca. En este punto, como vemos acá, ya se encuentran instalados todos los acabados. Tenemos listas los pisos, ya sea alfombra, parquet, porcelanato. También tenemos colocados los vidrios, las instalaciones sanitarias, las eléctricas. Todos esos puntos ya están instalados en el lugar, listo para que el cliente pueda pasar a habitar esta edificación. Justamente aquí tengo todos los puntos donde las actividades, las partidas que se están desarrollando en este punto, en la obra blanca. Entonces, ya tenemos tres etapas. La primera etapa es la obra negra, donde, como vimos, lo importante es la estructura de la casa. La segunda etapa es la obra gris, donde vamos a revestir los pisos y los muros, dejando embutidos ya las tuberías lista para poder pasar a la siguiente etapa, que es la obra blanca, donde ya instalaremos y terminaremos el proyecto. Ahora veamos la metodología de cálculo de los ratios. Como ya hemos visto, existen tres etapas. Es decir, que también puedes obtener tres tipos de ratios, dependiendo hasta qué etapa quiera desarrollar tu cliente el proyecto. Lo puedes desagregar, es cierto. Esta información lo puedes desarrollar tú mismo o lo puedes obtener de una base de datos. Lo comento aquí, esto de aquí consiste en la evaluación de los costos de proyectos similares según el área construida, total del proyecto. No es en base al terreno, sino en base al área construida total. Para poder obtener este tipo de datos, lo podemos recoger de revistas especializadas, de revistas como Costos Constructivos, también podemos encontrarlas en informes técnicos de empresas inmobiliarias que se desarrollan en el campo, ya sean empresas que se encarguen de análisis de data o también de empresas que se vean el tema de compra y venta de departamentos. Estas empresas normalmente realizan informes y lo publican en internet. Justamente de una de ellas he recogido esta información que vemos en la parte izquierda, donde desarrollan el análisis según el distrito. Como ven, uno de los distritos que voy a colocar acá un lápiz para poder mostrarles. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los distritos donde la construcción por metro cuadrado es más cara, es Miraflores. También tenemos aquí a Jesús María y a San Isidro, ¿no? Son los tres distritos que tienen el costo por metro cuadrado de construcción más elevado. Después, digamos, en el distrito que tiene un poco económico el costo de construcción es Pueblo Libre. Este es un review de todo, ¿no? Ahí por detalle, ya sea en qué etapa te encuentras, ¿no? Si quieres un costo hasta la etapa de obra negra, obra gris o obra blanca, va a depender. El tema de los acabados hace que esto varíe mucho. Puedes tener un costo, estas variaciones, por ejemplo, en Miraflores con otro distrito, varía básicamente en el costo de los acabados, ¿no? De los acabados eleva mucho este costo por metro cuadrado. No es lo mismo, por ejemplo, colocar un metro cuadrado de un porcelanato de 30 soles o de 40 soles por metro cuadrado que un porcelanato italiano que puede costarte 120, 150 el metro cuadrado. Ahí nada más se dispara muchísimo el costo. Vamos ahora, bueno, aquí les dejo una nota muy importante. El ratio utilizado debe provenir de proyectos similares al de la consulta. Si tú vas a consultar, justamente como te menciono, un proyecto hasta una etapa, busca ratios hasta esa etapa o créalos según tu base de datos hasta esa etapa. Ahora veamos cómo se puede realizar este cálculo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el área construida de este proyecto, que es considerada el área donde se está ocupando, un área X,
puede ser, este área construida puede ser mayor que el área del terreno, porque no es la sumatoria de los pisos que se están construyendo. No es simplemente el área que está ocupando en un nivel, sino en todos los niveles, ¿no? Todo el área que se está construyendo se hace una sumatoria y esa va a ser tu área construida total, que pronto se va a multiplicar con el precio por metro cuadrado. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, el área del terreno es 200 metros cuadrados, pero tiene 4 pisos. En este caso lo estoy haciendo a modo de ejemplo. Claro está que vamos a tener que respetar el área libre que siempre se va a dar, pero lo estoy haciendo a modo de ejemplo para hacerlo rápido. Esto, si construimos, imagínense, completamente este nivel, por 4 pisos tendríamos 800 metros cuadrados de área construida. Y el costo por metro cuadrado es de 1.600 soles aproximadamente. Esta construcción de esta vivienda sería la multiplicación de ambos. Esto nos daría un costo de proyecto total de 1.280.000 soles. Este costo que te menciono aquí ya incluye todo, ¿no? Ya incluye la mano de obra, los materiales, todo lo que conlleva realizar un proyecto. Ahora veamos los tipos de contrato. ¿Qué tipo de contratos existen dentro de realizar los presupuestos? Voy a tocarles acá algunos tipos de contratos. Es también importante leer, que realicen alguna consulta aquí. Voy a estar leyendo. Israel menciona, a ver, vamos a ver. Sixto, saludos Sixto, gracias por conectarte. Nos saluda desde Huacho. Ya veo sus consultas. Ahorita vamos a responder sobre seguramente ya están consultando sobre cuánto es el costo por metro cuadrado de algunas zonas. Recuerden que esto va a variar mucho dependiendo de qué lugar se encuentren, en qué lugar se encuentren, también de la mano de obra. Es por eso muy importante, si tú tienes alguna, voy a darle clic aquí para que se pueda tener algo que mostrar mientras voy explicándoles. Si tú tienes N cantidad de proyectos y todos se parecen, son viviendas de 3 pisos o de 4 pisos y que de cierta forma se encuentren dentro de una zona geográfica cercana y que los clientes hayan realizado acabados similares, es importante que tengas tu propia base de datos donde coloques cuánto le costó el costo total del proyecto al cliente. Esto lo puedes obtener fácilmente preguntando a tu cliente cuánto se ha gastado, cuánto fue el total de su inversión en esta edificación, aparte de lo que digamos, se quedó contigo. Siempre hay costos que se tienen durante el proyecto. Obtienes ese costo total y en base a eso divides el área construida del proyecto y vas a obtener el costo por metro cuadrado. Y es muy importante realizar esto cada cierto tiempo, por lo menos al año, realizarlo 2 veces, ¿no? A mitad de año y al final del año, para ver cómo se está manteniendo el costo por metro cuadrado. No siempre se va a mantener en un costo. Por ejemplo, actualmente el costo se tenía entre 1.400 soles, subió bastante en estos últimos meses por el costo de los materiales. El costo de los materiales ha influido bastante en el crecimiento, ¿no? Actualmente está en 1.600, pero esto fue influido básicamente por la subida de los materiales, tanto como el acero, como el cemento, incluso los agregados también han subido, lógicamente porque ha subido el petróleo. Entonces todo esto va de la mano y causa una inflación en el costo de los materiales, que es parte del costo directo del presupuesto y hace que esto se aumente. Y esto ha subido de la noche a la mañana. Por ejemplo, hace poco compré un temple de 22 soles y esta semana ha subido a 28 soles. En un par de semanas ha incrementado tanto el precio de que si yo doy un precio por metro cuadrado, de repente ya está desactualizado. Es importante siempre tener al tanto esta variación de precios y también actualizar su costo por metro cuadrado si ustedes lo están realizando, ¿no? Si es propio de ustedes. Y es lo recomendable, la verdad que nada mejor como los costos que uno mismo puede obtener. Y esto de repente, si tú has realizado 3 o 4 obras, puedes también con tus compañeros que se dediquen al rubro, hacer como que una recolección de estos presupuestos
y poder abrir un poco más su base de datos y obtener un precio, un costo por metro cuadrado más cercano a la realidad. Eso también te va a ayudar bastante. Ahora, en tema de contratos por precios unitarios, es un contrato muy típico en el caso que se tenga mucha incertidumbre durante la ejecución del trabajo. Se debe conocer, en este caso, todas las partidas involucradas. No debemos obviar ninguna, ya que estamos realizando un contrato según el avance que vamos ejecutando. Y si en el camino no se detectaron algunas partidas, pues esto va a tener que ser bien respaldadas en base a un informe para poder incluirlas nuevamente dentro del presupuesto, o de ser el caso, si hay una cláusula que no te permita esto, tendrás que desarrollarla por omisión, ¿no? en un contrato previo. El siguiente contrato es por mano de obra, y este contrato es uno de los más usados en la construcción peruana de edificaciones menores, donde el contratista otorga la mano de obra y el propietario o el cliente va a encargarse de los materiales. En esta práctica se contempla solo el costo por mano de obra necesaria para ejecutar los trabajos, pero también se incluyen las herramientas manuales, las herramientas menores, ¿no? Como son las carretillas, las lámparas, las planchas, etcétera. Todas estas herramientas que normalmente lo tiene que obtener un operario o un maestro de obra para ejecutar los trabajos. Pero aquí no se incluyen los materiales y tampoco los equipos mayores, como si es el caso de una demolición, del alquiler de la retroexcavadora que se va a encargar de demoler, o los camiones o volquetes que se van a encargar de llevar el desmonte. No se tiene en cuenta nada de esos puntos. Solo nos encargaremos en cotizar nuestra mano de obra, ¿no? Toda la mano de obra que va a ser necesaria para poder desarrollar este trabajo. No se olviden, constructores, en la parte de los comentarios, abajo siempre les aparece como una opción de algún grupo donde ustedes puedan compartir esta presentación. Estoy seguro que al compartir, muchos de sus compañeros van a poder visualizarla y van a estar agradecidos con todos ustedes por poder compartir esta presentación y para que ellos también puedan conocer un poco más cómo desarrollar los presupuestos. De igual forma, pueden etiquetar en los comentarios a sus compañeros y seguramente el día de mañana o en unas horas ellos también van a poder repasar todo lo que hoy estamos viendo y van a estar muy contentos con la información. El tercer contrato, y este contrato también se da, pero actualmente no lo recomendaría. Personalmente yo realicé esto hace algunos meses y bueno, en la variación de los precios los asumo yo, ¿no? Los asumo yo, ya que es llave en mano. Yo me encargo de desarrollar el proyecto, encargándome de los materiales, la mano de obra, los equipos, encargándome de todo, y se cierra en base a un precio total, a un precio final. En algunos casos, si es conveniente, ya que tú te encargas de la logística, claro está que tienes que cobrar también por la logística, ¿no? No es que sea eso algo que no se cobre, ¿no? Sí se tiene que cobrar por el tema de traer los materiales, ir a comprarlos. Son costos que están escondidos, pero hay que tenerlos en cuenta al momento de desarrollar nuestro presupuesto. No es que vamos a pedir y todo eso va a llegar, ¿no? El tiempo de hacer las coordinaciones son tiempos que una persona lo tiene que desarrollar y son tiempos que se tienen que cobrar dentro del presupuesto en la sección de costos indirectos, agregando la participación de un encargado de la logística, de la compra de los materiales. La llave en mano es justamente, como vemos la imagen, es entregar la llave y la casa hecha, lista para que el propietario pueda ingresar y pueda habitar la vivienda. Ellos no se van a tener que preocupar por nada, no van a tener que ir y cotizar, buscar los materiales a la ferretería, traerlos con un vehículo, no. Se olvidan de todo ese problema y hay muchos clientes que desean este tipo de servicio. Hay que tener mucho cuidado porque olvidarte o cotizar mal un material o el alquiler de alguna maquinaria puede traerte serios problemas. Y un comentario, una anécdota que les puedo compartir,
es de un compañero que al momento de desarrollar su cotización, la persona que estaba desarrollando, la encargada de logística, cotizó un mueble, por decirlo un mueble, que estaba en promoción. Ustedes conocerán los Black Friday o Cyber Day, donde son los precios están como que al 50%. Entonces esta persona colocó este precio que estaba de promoción en el presupuesto, pero eso solamente dura algunas semanas y la ejecución del proyecto o cuando se requirió que se compre ese material, ya no había esa promoción y el precio era casi el doble. Imagínense comprar, en este caso era una implementación de oficinas, un televisor que puede costarte 2.000 soles y que tú coloques 1.000 soles y son 10 televisores en toda la oficina, hay una pérdida considerable que se dio por no estar atento a los precios, a no colocar precios reales. Lo mismo pasa también con los materiales. Algunas veces podemos considerar precios que en el momento estén por abajo, pero no sabemos cuánto puede costar en algunos meses más adelante y menos aún cuando la situación es inestable. Es por eso justamente que les comento que en estos momentos no les recomendaría desarrollar ese tipo de contratos, pero sí, cuando ya todo esto se regularice, sí es un contrato que aparte de que puede traerle buenas utilidades a su empresa, a ustedes mismos, es algo que se debe, que se viene dando para darle la mayor facilidad a las personas que no están en contacto directo con la construcción, que prefieren evitarse todo ese trajín de desarrollar la construcción de una edificación. Ahora vamos a pasar a repasar las partidas básicas. ¿Cuáles son esas partidas básicas que ningún presupuesto puede obviarlas? Si tienen alguna consulta, como les comento, pueden colocarla aquí debajo en los comentarios. ¿Ok? Ahora veamos cuáles son estas partidas. Vamos a conocer un poco de cada una de ellas. Tenemos en el caso del presupuesto de estructuras, iniciamos siempre con trabajos preliminares, ¿no? En algunos casos también vamos a tener, perdón, ahí debería ser obras preliminares, también tendremos obras provisionales, ¿no? Obras provisionales se dan en el caso de que se desarrollen algunos trabajos, algunas partidas momentáneamente, ¿no? Algo que se construye provisionalmente, como por ejemplo el cerco perimétrico del proyecto, la construcción de alguna oficina de ventas, que es una obra que se va a desarrollar pero que no pertenece al proyecto, sino que se está construyendo provisionalmente para albergar de repente a los futuros clientes en la venta de los departamentos o proteger algunos sectores, hablando de un cerco perimétrico. El cartel de la obra, son obras que se desarrollan en los proyectos pero son provisionales. En los trabajos preliminares lo que vamos a encontrar son partidas que pertenecen al proyecto directamente y que se desarrollan previo a ejecutar el proyecto, como la limpieza del terreno, ¿no? El trazo, nivel y replanteo que se pueda desarrollar. En este punto se desarrollan los trazos de la cimentación, la limpieza previa del lugar, del terreno, si se encontraba quizás antes desmontes. Entonces desarrollamos la limpieza, realizamos trazos, hacemos un replanteo quizás de tener problemas con los linderos que no correspondan quizás a los planos. Esto hay que levantarlos y hay que también presentarlos a la municipalidad. Esto hay que colocarlo también en el cuaderno de obra. Es algo que a veces nos olvidamos, pero es importante colocar este replanteo, hacer un replanteo rápidamente en el CAD y colocarlo en nuestro cuaderno de obra, ¿no? Mencionando que hemos encontrado cierta variación en la construcción, en la ejecución del trabajo que no se tuvo en el diseño. Y aquí hay un tema una consulta que siempre me realizan de que qué pasa si mi terreno en la realidad no cumple o no tiene las mismas medidas que en los documentos con los cuales me vendieron. Esa pregunta se la respondo después. Bueno, sigamos. La demolición también en algunos casos habrá, en otros casos no habrá. Si las hay, la colocamos. La demolición hay que ver si es con maquinaria, si es con maquinaria liviana, se ha roto martillos, si es con maquinaria pesada, hablamos ya de una retroexcavadora. Hay que ver con qué tipo de maquinaria vamos a trabajar, cuál es la que convenga en el proyecto. La demolición, en el caso de remodelaciones del piso, ¿no? del parquet,
demolición de la escalera, si es una obra existente, etcétera, ¿no? Vamos a replanteando partida por partida. Y aquí yo les recomiendo desarrollar esto parte por parte, porque es un poco más sencillo, y ustedes entenderán al momento de sacar sus costos, es más sencillo poder obtener un análisis de costos unitarios más detallado, porque no es lo mismo demoler una escalera que demoler un piso de parquet o un piso, un contrapiso, ¿no? De repente el otro es más sencillo. Entonces, para poder ordenar nosotros también al momento de colocarle un costo, es importante que tú secciones lo más posible según sean los trabajos y la cuadrilla que tú necesites para ejecutarlos. Vamos a la siguiente partida. Vamos aquí. Estamos en el movimiento de tierras. Aquí se van a encontrar todo lo que tenga que ver con la excavación de la cimentación. En algunos casos, si tienes un terreno a pendiente pronunciada, considerarás el tema del corte, ¿no? Corte al arrasante para que puedas nivelar todo el terreno y eliminar el excedente que está por encima. Ya no sería una excavación, porque excavación es todo lo que se encontraría debajo del terreno. De repente, si encuentras un montículo en todo el terreno, para nivelarlo vas a tener que hacer un corte y eliminar esa parte. Eso ya tiene otro costo diferente a un costo por realizar una excavación puntual. Como te menciono, siempre es bueno seccionarla. En el caso de que tengas que rellenar alguna parte, y esto pasa mucho cuando desarrollas construcciones en laderas, donde tienes que realizar un muro de contención para que puedas nivelar. Ahora, esta nivelación no es simplemente empujar la arena o la tierra que se encuentra en el lugar y sobre eso construir, ¿no? Sino hay que realizar una compactación cada 20 centímetros con afirmado, entonces eso es otro trabajo que también tienes que incluir dentro de tu presupuesto. Otro punto, bueno, tenemos ahí también el tema de la eliminación de los materiales. Y aquí muy importante considerar el esponjamiento de lo que vamos a eliminar. No es simplemente lo que estamos sacando, sino también recuerden que de acuerdo al material que se va a retirar, tenemos un porcentaje de esponjamiento. Este porcentaje de esponjamiento va a tener que ser calculado según el estudio de mecánica de suelos que hemos recibido del proyecto, ¿no? Donde vamos a ver qué tipo de terreno se encuentra en el lugar y más o menos vamos a poder nosotros con nuestra experiencia poder designar un porcentaje que se le acerque, que se le haga un dato más real al momento de ejecutarlo. Y aquí sí, yo les recomiendo siempre considerar un poco más porque en la ejecución de los trabajos siempre sale material, siempre sale desmonte, siempre sale y es mejor tener más que menos. Muy bien, no se olviden, compartan la presentación, háganos sus consultas aquí. Al final va a estar la parte de preguntas donde vamos a responder todas sus consultas que quizás se me pueda escapar durante la presentación. Y no se olviden que ya se viene el sorteo, perdón, del set de herramientas que uno de ustedes se va a poder ganar el día de hoy. Veamos aquí. Ya, nos quedamos en obras de concreto simple. En obras de concreto simple se encuentran, en resumen, todo el concreto que no tenga acero. Es un concreto simple, sin acero. Aquí se pueden encontrar los cimientos, el falso piso que vamos a realizar en el primer nivel, ¿no? Aquí vamos a encontrar todo eso. Es muy importante también, como lo pongo acá al costado, las unidades en las cuales se están metrando. En metros cuadrados, por ejemplo, el falso piso es en metros cuadrados, el solado, por más que sea un volumen de concreto, también se cuantifica en metros cuadrados. El volumen del concreto del cimiento corrido, ese sí, al ser un volumen mayor, se considera en metros cúbicos. Tenemos luego las obras de concreto armado. Y en este punto vas a colocar todas las partidas que correspondan a las estructuras que tengan un acero dentro. Por ejemplo, en zapatas se considera porque tenemos una malla inferior de acero, ¿verdad? Entonces pertenece al concreto armado. Las falsas columnas, también, las columnetas, también se encuentran dentro porque vemos dentro acero, el cual va a tener que desarrollarse un encofrado, ¿no? Y un vaciado de concreto, ¿no? Siempre estas obras de concreto armado, o el concreto armado, como en sí, tienen estas tres subpartidas: el concreto, el encofrado y el desencofrado, y el acero que se va a colocar en ellas. Son tres partidas que tú tendrás que ir metrando según sea la estructura, porque justamente como les mencioné en el punto anterior,
no tienen el mismo costo. No es lo mismo armar el acero en una columneta que en una zapata. Tampoco es lo mismo armar el encofrado en una placa, que es un poco más extensa, que en una escalera. Entonces, cada punto, cada subpartida tendrá un costo diferenciado. En algunos puntos no tanto, en algunos puntos sí, sí se va a ver considerable. Por ejemplo, el vaciado de las zapatas, si te pones a analizar, es un poco más sencillo que realizar el vaciado en una placa, donde el elemento es más delgado y la ejecución del trabajo conlleva un poco más de trabajo, eh, donde el espacio para poder vaciar es muy pequeño y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Esas son partidas que sí tienen precios diferenciados. Esto es en base a las estructuras, básicamente. En el caso de arquitectura, aquí vemos una plantilla del presupuesto de arquitectura, donde tendremos estas partidas claves, ¿no? Y que siempre vamos a colocar en nuestro proyecto y son básicas, ¿no? Quizás dentro de esto vas a tú poder diferenciarlos, ¿no? Por ejemplo, en muros y tabiquerías de albañilería, tú vas a aquí diferenciar muros de canto, de cabeza, de soga, de ladrillos de pandereta, de King Kong. Vas a poder ir desagregando según sea lo que vas a utilizar. En el caso de revoques y enlucidos, vas a colocar lo que son los tarrajeos, si vas a solaquear simplemente las placas o cuando utilices un ladrillo sílico calcáreo que ya viene casi con el acabado final, simplemente hay que solaquearlo para poder darle el último toque. Vas a colocando según lo que tú vas a trabajar en este punto. En el cielo raso viene a darse el tema de la colocación ya sea de un falso cielo raso, baldosas, drywall o un tarrajeo, ¿no?, de cielo raso. En el caso de pisos y pavimento, colocarás qué piso vas a colocar. Va dentro de esto el contrapiso, ¿no? Si vas a colocar un contrapiso, piso pulido, vas a colocar algún cerámico, laminado, parquet, etc., ¿no? Ya dentro de esta partida colocarás las subpartidas que se ajusten a tu proyecto. En el caso de zócalos contra zócalos, ya saben, contra zócalos son estas colocación de un revestimiento, sea cerámico, porcelanato, laminado, parquet, que no supere los 30 centímetros, ¿no?, que se encuentran alrededor de las paredes. Y zócalos son aquellos que se encuentran por encima de esta medida, que revisten las paredes. Según sea el caso, vas a colocarlo en este punto. En el caso de revestimiento, ya sea si vas a colocar un papel un tapiz que va a cubrir alguna parte del muro, etcétera, ¿no? Si hay un revestimiento especial, sea de madera, de fierro, etcétera. Luego pasamos a las coberturas, si vas a hacer, por ejemplo, un sol y sombra, ¿no? Si vas a hacer sol y sombra, vas a colocarlo dentro de esta partida. Carpintería de madera, van las puertas, las ventanas de este material de madera. Carpintería metálica también, estas partidas. Muchas veces estas partidas en algunos puntos nosotros subcontratamos, en otros puntos de repente no lo tenemos dentro de nuestro presupuesto porque con coordinación con el cliente ellos se van a encargar de subcontratar a estas partidas, ¿no?, a estos subcontratistas. Pero si tú vas a desarrollar todo el proyecto en general, tienes que considerarla dentro de este. La cerrajería va a la instalación de las chapas, de las bisagras, de todo lo que conlleva a las bisagras, como les comento, las chapas principales, los cerrojos que puedan haber, etcétera. Vidrios y cristales, las mamparas, las ventanas, estas se miden en metros cuadrados, ¿no? Todo es por metro cuadrado y es también uno de los materiales que hoy ha subido bastante. Luego tenemos la pintura. Aquí vamos a colocar el tipo de pintura que vamos a realizar, el tipo de acabado, sea empastado o sea simplemente pintura. Tienes que detallar, ¿no? Si son una mano de base, dos de empastado, dos manos de pintura, el tipo de pintura que vas a colocar. Esto puede alterar un poco el precio, es importante recalcar qué tipo de pintura vas a colocar. Hay pinturas desde 30 soles hasta de 80 soles, entonces esto sí se mueve la aguja un poco en el costo por metro cuadrado que tú vayas a ofrecer.
Y por último tenemos varios, limpieza y jardinería, ¿no? Ya van temas complementarios que son puntuales de cada obra y vas a tú poder colocarlo por global o por unidad, según sea el tipo de trabajo. Estas son las partidas que en un presupuesto de arquitectura tienen que estar. Y es importante que lo tengas para que tú te puedas ordenar y puedas colocar, puedas agarrar tu proyecto y colocarle, sacarle las partidas que son necesarias, ¿no? Es importante que antes de ejecutar, calcular algún precio, que te ordenes y tengas esta base con la cual puedas empezar tu proyecto. Ahora pasemos al siguiente punto, que es partidas de instalaciones eléctricas. ¿Qué vamos a encontrar aquí, ¿no? En este presupuesto? En este punto, lo que vamos a encontrar son, por ejemplo, las conexiones a la red externa de los medidores. Aquí vamos a meter los puntos o el cable que va del medidor al tablero general o al tablero del departamento. Esta parte de aquí es la que vamos a meter. La tubería, el cable, ese material se metra en este nivel y se metra en metros, ¿no? En metros lineales. Luego tenemos la salida para alumbrados, tomacorrientes, fuerza, tablero y señales débiles. Todas estas salidas se van a metrar por puntos. Esto quiere decir, por ejemplo, ahorita observa en el lugar donde estás. ¿Cuántos puntos de tomacorrientes tienes? ¿Cuántos puntos de luminarias tienes? ¿Cuántos puntos de interruptores, que son con los que prendes las luces, tienes en el lugar? Cada punto considera en su precio unitario un costo alrededor tanto de los materiales, de la instalación de esos puntos, del cable que va a utilizar, de los accesorios que se va a tener. Entonces, la suma de todo eso es por lo que se va a colocar al costado del metrado, y es muy importante contar cada uno de ellos para que no tengas problemas al momento de ejecutar, que te faltó un tomacorriente, que te faltó de repente unidades de rollos de cable. Cada punto ya considera dentro de su análisis de precios unitarios, de costos unitarios, perdón, este valor, esta cantidad que ya hemos visto anteriormente cómo se calcula en la antigua capacitación que se brindó hace algunas semanas. También tenemos aquí la salida, bueno, acá se repite del alumbrado, la salida de interruptores. Bueno, sí, básicamente a ver, permíteme, aquí lo que, ¿verdad? Se me estaba pasando, les puse el ítem, ¿no? Recuerden, acá les estoy haciendo un ejemplo. Dentro de este ítem principal, tú vas a colocar ítems puntuales, ¿no? ¿Cuántas salidas para alumbrado tienes? ¿Cuántas salidas de interruptores tienes? Tú vas a ir colocando aquí, la cantidad. De igual forma va a pasar aquí en conexiones. De repente hay 10 medidores, entonces consideras conexión de la red externa del tablero general 201, 301. Entonces, según la ubicación de este tablero, va a ir aumentando estos metros lineales, ¿no? Es importante, como te comento, siempre desagregar al máximo para que puedas evaluar mejor y para que puedas obtener un precio más ajustado a la realidad. Luego tenemos la instalación de puesta a tierra, que son los pozos a tierra. Aquí vamos a considerar todos los materiales, la barra, el cable desnudo, las unidades de torgel, la tierra de chacra, etc., ¿no? Todos esos puntos va a ir dentro de un precio unitario. Este precio unitario siempre está alrededor de 2.500 soles. Seguramente con la subida del dólar ha subido todos los cables, seguramente ha crecido un poco más, a 2.800 quizás este valor por punto de puesta a tierra. Aquí abajo después tenemos la instalación de artefactos. Recuerden siempre un punto es la compra de los artefactos y otro punto es la instalación de los artefactos. Estos dos tienen que ir de la mano y hay que conocerlos muy bien y apuntar el costo de ellos. Suele pasar en obras menores que esto se define casi ya en el camino. Es por eso que yo les recomendaría, si esto es su caso, que esta partida como que la detengan una vez que ya compraron los equipos. Te lo comento porque suele pasar y a mí me ha pasado de que yo coticé para instalar, no sé, un foco LED
que es fácil hacerlo, pero al final el cliente te trae una araña enorme que para instalar necesitas 2 personas, te toma casi medio día y tú consideras de repente la instalación 50 soles, pero al final en la ecuación, en la realidad, esto supera los 100 soles porque ha tomado mucho tiempo. Entonces, sí es, en el caso de que no se tengan definido las luminarias, es mejor que esta instalación de los artefactos lo puedas cotizar ya una vez que tengas este dato. Vamos al otro punto, que son las instalaciones de equipos electrónicos y mecánicos. Ahí me confundí un poco en la letra. En este punto lo que vamos a ver son, por ejemplo, la instalación de la bomba, ¿no? De la bomba de la cisterna, mecánicos quizás el aire acondicionado que tengamos en un ambiente puntual. Ya iremos tocando, tú vas a ir colocando abajo puntualmente, detalladamente, incluso hasta el tipo de equipo que se va a colocar para que no exista ningún cambio en la ejecución. Estos son los puntos en instalaciones eléctricas. Y bueno, aquí, hasta este punto, ya tendríamos avanzado la ejecución de nuestro presupuesto. Espero que todos estos puntos, estos comentarios, te hayan hecho conocer un poco más acerca de lo que tú tienes que tener en cuenta. Si necesitan más, o si necesitan estos formatos, este Excel que tengo aquí, que es de mi empresa, pueden inscribirme al canal que seguramente algunos ya me conocen y algunos vienen de ahí, @constructor integra en Facebook o en Instagram y en Facebook Aprende Construyendo Integra, para pronto subir estos formatos para que los puedan descargar, ¿no? Para que lo puedan descargar libremente y puedan de repente utilizarlo en su presupuesto. Y también lo pueden encontrar si colocan la partida, perdón, en Google, colocan reglamento de metrados, ahí también pueden encontrar el Excel, donde están todas las partidas. Claro está que se van a encontrar con una gran cantidad de partidas. Yo la he seleccionado como que las más básicas y las he puesto aquí, pero también les puede servir bastante si se van a ese punto, ¿no? A ese lugar. Ahora pasemos a las partidas de instalaciones sanitarias. Este punto nos falta, ¿verdad? Ya se me estaba pasando, perdón. En este punto tenemos los aparatos sanitarios, los accesorios, los suministros de aparatos sanitarios, los suministros de accesorios, tenemos también las instalaciones de aparatos sanitarios. Justamente como les mencionaba, hay que separar muy bien lo que es la compra de los aparatos, la compra de los accesorios, de la instalación de ellos, ¿no? Estamos separando estos puntos para poder tener un mejor ordenamiento en el costo. En la red de desagüe, las salidas de desagüe, las salidas son básicamente los puntos que van a esperar la conexión de un aparato sanitario, ¿no? Ese punto de 2 pulgadas donde se conecta un lavadero, ese punto es el que vamos a contabilizar. También tenemos la red de derivación en el caso del desagüe, este punto que se encarga de conectar la salida con la matriz, ¿no? Este punto de derivación. Tenemos también las redes colectoras. Esta red colectora es básicamente la tubería que se encuentra entre caja de registro y caja de registro. Es un costo diferente porque en estos puntos habrá que realizar una excavación más profunda, habrá que tomarse un poco más de tiempo en ejecutarla. Entonces estamos desagregándolo para poder darle un costo más exacto. También tenemos los accesorios de redes colectoras, en este caso los buzones, por ejemplo, ¿no? La cámara de inspección en algunos puntos. Son una de las partidas que siempre se van a utilizar al momento de ejecutar un presupuesto de la especialidad de instalaciones sanitarias. Tenemos en el caso del sistema de agua fría, también las salidas. Las salidas, recuerden, siempre son los puntos que esperan conectarse con el aparato sanitario. Las redes de distribución, toda esta trama, esta red que se encarga de conectar a cada llave de paso, eso es una red de distribución. La red de alimentación es la red que se va a encargar del medidor llegar hasta el tanque elevado, ¿no? O también conocida como, el tubería de impulsión, que en el caso de planos lo conocen así, pero en sí está alimentando, ¿no? Está alimentando un tanque, entonces esa tubería hay que contemplarla y hay que colocarla, se miden, se cotizan en metros lineales. Los accesorios de redes de agua, los codos, las T, que se van a encontrar no dentro de los baños, sino se van a encontrar fuera, dentro de las redes de distribución de alimentación. Estos accesorios se contabilizan aparte, ¿no? Se contabilizan en ese punto.
Dentro de las salidas ya se están contabilizando algunos codos, algunos T que se tienen o a grosso modo considerados en el análisis de precios de costos unitarios. Es por eso que no se contabiliza dentro de accesorios de redes de agua. Luego tenemos las válvulas según sean las medidas, la válvula de media, válvula de 3/4, de 1 pulgada, hay que nombrarlas, hay que cuantificar, hay que contabilizarlas de acuerdo al plano. Las pruebas hidráulicas también, estas pruebas que son necesarias para poder evitar que existan fugas en la red de agua, que es lo más pesado y lo que te trae trabajo extra que no debe ser desarrollado, ¿no? Que hay que evitar que esto pase. En el tema del sistema de agua caliente es lo mismo, vamos a contabilizar lo mismo, pero correspondiente a la red de agua caliente. Y en otros colocaremos de repente algunas otras partidas que sean puntual del trabajo y que no se encuentren dentro de aquí. Al final, una vez que tengamos ya ejecutado y repasado estas cuatro especialidades, que de repente en algunos puntos habrá que añadir una especialidad más, quizás, lo cierto que esto es lo básico, esto es lo que siempre vamos a encontrar. Una vez que hagamos este resumen, haremos la sumatoria del costo directo, generaremos los gastos generales, perdón, y las utilidades, ¿no? Una vez que tengamos la sumatoria de estos costos, agregaremos estos costos de aquí, ¿no? De los que pertenecen a los costos indirectos, y una vez que tengamos la sumatoria, obtendremos el IGB, ¿no? El IGB que sumado al subtotal nos dará el total del proyecto, ¿no? El presupuesto total del proyecto. Y es así como se desarrolla un presupuesto de obra. Es muy sencillo como lo acabamos de repasar. Ahora sí, aquí sí termina esta presentación.